Iniciamos el tema de la España de los primeros Borbones, que irá desde 1701 hasta 1808. A través de estos monarcas iremos viendo la evolución española durante el siglo XVIII. Lo primero que tenemos que tener presente es que el inicio del siglo XVIII vio un conflicto entre dos dinastías, la dinastía de los Austria, que era la dinastía hasta entonces reinante en España, y la dinastía de los Borbones, procedente de Francia. Entonces, ello va a dar lugar a un conflicto que ahora vamos a explicar brevemente. Como muestra el mapa, observamos cómo se dieron diferentes ofensivas y contraofensivas entre Castilla, que era pro-borbónica, la corona de Castilla, y la corona de Aragón, que era pro-austriacista. Aunque finalmente observamos cómo las flechas que prevalecen son las que vienen de Castilla hacia Aragón, puesto que finalmente va a ser el candidato borbónico el que se impondrá y conseguirá el trono. Como muestra el mapa, observamos cómo se dieron diferentes ofensivas y contraofensivas entre Castilla, que era pro-borbónica, la corona de Castilla, y la corona de Aragón, que era pro-austriacista. Aunque finalmente observamos cómo las flechas que prevalecen son las que vienen de Castilla hacia Aragón, puesto que finalmente va a ser el candidato borbónico el que se impondrá y conseguirá el trono. Hay que decir que el trono, la obtención del trono por parte de Felipe V no le salió gratis. Tuvo que sufrir los tratados de Utrecht y de Rastatt en 1713 y 1714 respectivamente. Conseguirá ser rey de España y de las Indias, pero debe renunciar a la unión con Francia, pierde los territorios europeos de Italia y Países Bajos, así como Menorca, Gibraltar y la colonia de Sacramento en Sudamérica. Él va a desarrollar una política interior que seguidamente vamos a ver. Esa política interior se va a centrar sobre todo primeramente en centralizar, establecer un absolutismo de matriz de estilo francés y en unificar el país. Para ello va a realizar los decretos de nueva planta. Esos decretos de nueva planta, entre los que destaca el que se impone a Cataluña en 1716, significa que a partir de entonces tiene las instituciones claramente, Cataluña y otros territorios de la Corona de Aragón, las que provienen del Reino de Castilla. No podemos olvidar que hay además unas reformas de las instituciones para hacer de España un país más eficiente, que tenga una mejor organización. Hay que tener presente que fue un reinado muy largo, llegó hasta 1746, aunque es verdad que en 1724 pues hubo un año en que reinó su hijo Luis I, que murió muy prematuramente. Entonces, un ejemplo de ello fue el nuevo impuesto del catastro, impuesto en los territorios de la Corona de Aragón, o el fomento de la cultura, la economía, la ciencia, con el fin, en una situación ya casi de proto o pre-ilustración que ya se estaba desarrollando en ese momento. Con la llegada de Fernando VI en 1746 se produce sobre todo una situación de paz, por ejemplo con la paz de Aquisgrán. Además hay unos ministros exteriores de exteriores que desde uno es francófilo, otro es anglófilo, Ensenada y Carvajal, que consiguen lograr un equilibrio satisfactorio para España y que le permite pues vivir un periodo de paz. Es un reinado corto, de 13 años, pero un reinado que se caracteriza por esa neutralidad que va a permitir un crecimiento económico, que va a permitir un cierto desarrollo. Incluso también esa paz se recalca con la firma del concordato con el Papa Benedicto XIV, y todo ello va a suponer un reinado que en conjunto podemos considerarlo bastante próspero. Un ejemplo es que se creó el precedente del Banco de España, el Real Giro, se constituyó justamente bajo el reinado de Fernando VI. Seguidamente pasamos al reinado de Carlos III. Es un reinado de 29 años, de 1759 a 1788, y se considera, Carlos III además tiene una ventaja, tiene la experiencia de que había sido rey previamente
en el Reino de Nápoles de 1734 a 1759 durante 25 años, por tanto era una gran experiencia, y era además el tercer hijo de Felipe V y el segundo que había tenido con Isabel de Farnesio y hermano menor de Fernando VI que falleció sin hijos. Entonces, Carlos III simboliza el despotismo ilustrado, simboliza también consigue unas grandes mejoras, por ejemplo, una modernización del país, también en el ámbito de la agricultura, la industria, el comercio, mejora las comunicaciones con nuevas carreteras, crea bibliotecas, crea museos, que también será un elemento importante, por lo que la visión que tenemos de él es realmente muy positiva, como el mejor del periodo. Por último tenemos Carlos IV. Carlos IV es hijo de Carlos III. Hay que decir que hay un punto que le va a perjudicar mucho, que es la política exterior. De hecho, Carlos III se había movido en política exterior y había conseguido algunos logros. Por ejemplo, había recuperado la isla de Menorca, que se había perdido a raíz de los tratados de Utrecht y Rastatt, aunque no consiguió la recuperación de Gibraltar. Pero en todo caso, se va a encontrar con graves problemas Carlos IV, y el principal de ellos, la Revolución Francesa, que va a significar que España no sabe qué hacer ante esa situación. Y no solo eso, sino que posteriormente se involucra en conflictos con Francia e Inglaterra, algunos muy dañosos, como por ejemplo el de Trafalgar, por no hablar de otro particularmente negativo, ya que sería la entrada, el Tratado de Fontainebleau, la entrada de las tropas francesas dentro de la península, que darían lugar finalmente a la guerra napoleónica y a la invasión de España. Otro aspecto que no gestiona bien Carlos IV, no se interesa realmente por el reino, habría sido tal vez un buen ciudadano, pero desde luego como rey dejó que desear, más que nada por negligencia, es que primeramente tuvo dos secretarios de despacho de Estado, que eran prácticamente cuasi válidos, como Florida Blanca y Conde de Aranda, que estos, en general, fueron heredados de Carlos III y duraron breve tiempo. El problema es cuando llega Manuel de Godoy. Entonces Manuel de Godoy tiene además una relación con la esposa de Carlos IV, María Luisa, un tanto peculiar, y aparte de eso genera un gran rechazo entre sobre todo la Iglesia, pero también la nobleza y sectores del pueblo, y por otra parte, pues algunas de las medidas que toma no son bien entendidas. Además hay que decir que se produce una polarización en relación a la Revolución Francesa, puesto que muchísimos ilustrados españoles eran contrarios a la Revolución. También se dieron malas cosechas por motivos climatológicos, que eso incrementó pues, la sensación de malestar, la sensación de pobreza y de miseria entre la población. Y todo ello, junto con las disputas internas entre Carlos IV y su propio hijo Fernando VII, llevarían a prácticamente un hundimiento de la España borbónica en 1808 ante la entrada de Napoleón en nuestro país. Para hacer un balance de todo este periodo, de estos primeros Borbones que se extienden desde 1701 hasta 1808, pues podemos decir que hay en general una cierta reordenación, una reorganización, una reestructuración del país, sobre todo a lo largo de Felipe V y muy especialmente con el despotismo ilustrado en la persona de Carlos III, que eso se refleja, por ejemplo, en que la población se incrementa desde unos 10 millones de habitantes, prácticamente llega a tener unos 10 millones de habitantes ya a finales del siglo XVIII, cuando, por ejemplo, pues, había empezado el siglo XVIII con unos 8 millones, entonces tuvo un cierto incremento demográfico. También se dieron, pues, por ejemplo, el plan de carreteras, el alcantarillado en ciertas ciudades, la monumentalidad, pues el hecho de que incluso la mejora pues de algunos puertos, la instalación de las reales fábricas y bueno, instituciones como lo que sería el Banco de San Carlos, el precedente del Banco de España o por ejemplo la creación de la lotería. Son muchos elementos que
les debemos a los Borbones y que se consiguen durante este siglo XVIII. Ahora bien, todo eso queda un poco, digamos, empañado por ese final derivado de la invasión napoleónica. La invasión napoleónica va a suponer pues, una ruptura, un colapso del sistema borbónico y va a suponer una grave polarización y esto será un elemento negativo de cara al siglo XIX. Y así concluimos este tema que espero que os haya resultado agradable.